Hola a todos. Vamos a continuar con las propiedades del campo de los números reales. Vamos a repasar un poco lo que habíamos platicado anteriormente como especie de preámbulo para poder seguir con algunas de las propiedades de los números reales. Ya habíamos quedado o habíamos platicado sobre algunas propiedades que se les llaman axiomas de campo. Y bueno, estos axiomas de campo deben ser, pues sí, se deben de cumplir para que podamos decir que estamos hablando de de lo que conocemos como un campo de números reales. Habíamos establecido que existen algunas propiedades que se aplican precisamente a algunas operaciones, que son las dos operaciones que se definen dentro del campo de los números reales, que son, por ejemplo, las siguientes. Uno, que es la propiedad conmutativa para la suma, la propiedad asociativa para la suma, el elemento neutro aditivo, el inverso aditivo, la conmutatividad definida dentro de la multiplicación, la propiedad asociativa para la multiplicación, el elemento neutro para la multiplicación o el neutro multiplicativo, que en este caso es la unidad o el número uno, la definición del inverso multiplicativo, o que también conocemos como el recíproco, y finalmente la propiedad distributiva de la multiplicación, pero aplicado sobre la suma o sobre la adición. Cualquiera de bueno, en términos generales, lo que platicamos es que tomamos números reales, que obviamente están definidos dentro del campo de los números reales, y se pueden aplicar estas propiedades. Si se cumplen estas propiedades, quiere decir que nosotros estamos dentro del campo de los números reales. Entonces recuerden que pues formalmente, más que llamarle un conjunto de números o un sistema de números a los números reales, se les dice que son un campo de números reales porque están definidas dos operaciones. Esas dos operaciones son la suma y la multiplicación, con sus respectivos elementos neutros y elementos eh, elementos neutros tanto para la suma y la multiplicación, y los elementos inversos, ¿no? Tanto el inverso aditivo como el inverso multiplicativo. ¿Ok? Pero bueno, también podemos realizar claramente diferentes operaciones dentro de este campo de los números complejos, y vamos a platicar un poco sobre ellas. Se van a presentar unas tablas, y al lado de esas tablas, en algunos casos, ejemplos ilustrativos que ya pueden ser numéricos o podrían ser también escritos de forma algebraica. Eh, por ejemplo, el siguiente, tenemos el de las propiedades de la igualdad. En este caso se nos dice que tenemos dos números reales, ¿no? Por ejemplo, es el número A y el número B, pero que A es igual a B, ¿vale? También tenemos un número C, que es cualquier número real. Entonces se pueden cumplir cualquiera de las dos siguientes propiedades o igualdades. Una, que si hacemos la suma de A más C, y si nosotros sabemos que A es igual a un número B, entonces esto tendrá que ser igual a que sumemos el número B más el número C, ¿vale? Entonces, esa es una propiedad. Una segunda propiedad se aplica directamente también con la multiplicación. Igual, donde tenemos el número A que es igual al número B y otro número C real cualquiera. En este caso, pues bueno, si multiplicamos A por C, esto será igual a B por C. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí están dos propiedades de la igualdad que se aplica sobre dos números reales. Tenemos el siguiente, que es el producto que involucra el cero o productos que involucran el cero. La primera propiedad nos dice, toma un número real cualquiera, que en este caso será A, y lo multiplicas por cero. Si nosotros hacemos esta multiplicación, siempre vamos a obtener el cero, ¿vale? Para todo número real. Entonces, bueno, también es una propiedad que se debe de cumplir. Tenemos otra segunda propiedad que involucra el producto con el número cero. Y si nosotros multiplicamos dos números reales y nos da como resultado el cero, entonces esto quiere decir que ya sea A o B van a ser igual a cero, ¿vale? Para que pues precisamente podamos obtener este resultado que nosotros estamos viendo aquí. Eh, Vamos con las propiedades de los negativos. En las propiedades de los negativos tenemos lo siguiente. La primera propiedad nos dice que si multiplicamos por menos a un inverso aditivo,
vamos a obtener como resultado el valor de A, pero positivo. Entonces sería aplicando las leyes de los signos, menos por menos nos daría más, y ese más lo multiplicamos por A, nos da A positivo. Un ejemplo numérico sería multiplicar menos 3 por menos, que sería multiplicarlo por menos 1. Entonces menos por menos nos da más, y nos daría como resultado más 1 por 3, 3 positivo, ¿vale? O lo podemos ver así de forma más, más sencilla y sintetizada, que sería menos por menos más, y nos queda 3, ¿no? 3 positivo, ¿no? Tenemos la siguiente propiedad, donde tenemos un inverso aditivo, que es menos a, que lo multiplica por b, que es otro número. Los dos son números reales, ¿no? Entonces, bueno, esto sería equivalente si nosotros utilizamos alguna propiedad asociativa a tener el producto de A por B multiplicado por menos. Sería un menos 1 realmente, ¿no? Entonces, esto sería equivalente a que nosotros podríamos hacer la asociación de diferente forma, ¿no? Que podría ser A multiplicado por menos B. Sería como multiplicar menos 1 por B, y todo ese resultado menos B multiplicarlo por el valor de A. Es una forma de ir utilizando la ley asociativa. Un ejemplo numérico tenemos menos 2 por 3, que sería equivalente a que nosotros realizáramos el producto de 2 por 3 y luego ese resultado multiplicarlo por menos o menos 1. Y es equivalente o es igual a que tengamos al menos 3, que sería multiplicar a menos 1 por 3 y multiplicarlo por 2, ¿vale? Entonces ahí está de nuevo el ejemplo ilustrativo con números o con valores numéricos. El siguiente ejemplo es tenemos dos números reales negativos, ¿no? Menos a y menos b. Utilizando las leyes de los signos, serían menos por menos nos da más, y nos quedaría que tendremos que resolver el producto de a por b. Por lo tanto, el resultado sería a por b, ¿vale? Un ejemplo numérico, tenemos menos 2 por menos 3. Menos por menos, con las leyes de los signos nos da más, y simplemente nos quedaría el producto de 2 por 3, que nos daría como resultado, pues claramente 6, ¿no? Luego tenemos la siguiente propiedad. Nos dice que si tenemos el valor de menos 1 y lo multiplicamos por cualquier número real, entonces esto nos dará el valor de nuestro número real, pero negativo. Entonces sería menos 1 por a, sería menos a. Un ejemplo numérico, tenemos menos 1 por 3. Entonces, al realizar este producto o esta multiplicación, tenemos como resultado menos 3. Entonces, estas son algunas de las propiedades de los negativos. Vamos a ver qué otra propiedad tenemos. Bueno, más que propiedad, es una notación para los recíprocos o los inversos multiplicativos. Recuerden que la condición para los inversos multiplicativos es que primero, si tenemos un número real, este número real debe ser diferente de 0. Entonces podemos escribir el recíproco o el inverso multiplicativo de dos formas. Una, con el número complejo, perdón, en nuestro número real elevado a una potencia negativa, que sería menos 1. ¿Y que esto a qué sería igual? Es equivalente a que nosotros escribamos 1 sobre a, ¿vale? Utilizando la notación de un número racional, ¿vale? En el sentido de que nosotros lo expresamos precisamente como una relación o como un cociente. A eso me refiero. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos escribir el recíproco o el inverso multiplicativo de, de 2, lo podemos hacer de dos formas, como 2 a la menos 1 o como un medio o 1 sobre 2. Otro ejemplo que nos vamos a encontrar mucho cuando realicemos operaciones es el siguiente. Tenemos 3 cuartos a la menos 1. Entonces tendremos que nosotros expresar de alguna otra forma lo que es su recíproco. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, podremos establecerlo de la siguiente forma, que sería 1 entre 3 cuartos, utilizando esta notación que nosotros tenemos aquí de a la menos 1 igual a 1 sobre a. Entonces, utilizando ahí las reglas que nosotros ya conocemos, esto es equivalente el 1 sobre 3 cuartos a escribirlo como 4 sobre 3. ¿Ok? Entonces ahí tenemos dos ejemplos de cómo aplicamos la notación de los recíprocos o inversos multiplicativos. ¿Vale?
Eh, tenemos el siguiente, que son las propiedades de sustracción y división. En la primera nos dice que tenemos dos números reales, que es y se define una operación. En este caso sería A menos B. Pero nosotros ya habíamos platicado anteriormente sobre los axiomas de campo, que en realidad cuando nosotros estamos haciendo la suma, perdón, la resta, en realidad es una suma. Es la suma de dos números reales, donde uno de ellos es un inverso aditivo, ¿vale? Por verlo desde una perspectiva más sencilla. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos A, que es un real positivo, y lo estamos restando con menos B. Pero si menos B es un inverso aditivo de un número real B, entonces esto lo podemos expresar como A, que suma con el inverso aditivo de B, que es menos B. Entonces sería A más, entre paréntesis, menos B. ¿Qué nos dice en la tabla de acuerdo al significado? Dice que para restar un número de otro, sume el negativo. Bueno, prácticamente es lo mismo que estamos platicando sobre que estamos haciendo la suma sobre un inverso aditivo, pero con otras palabras más sencillas para que nosotros podamos tenerlo en cuenta a la hora de realizar la operación. Ahora tenemos un ejemplo numérico, en donde tenemos 3 menos 7. Entonces esto lo podemos expresar como una suma, que sería 3 más menos 7. Y obviamente utilizando las leyes de los signos, más por menos menos, nos quedaría 3 menos 7, que como resultado nos daría menos 4. Luego tenemos lo siguiente, ¿no? Algo muy similar, pero con la división. Tenemos dos números reales A y B, y se define la operación que sería lo que conocemos como una división, A entre B. Esto lo podemos expresar como un producto, pero para que lo podamos expresar como un producto, nosotros debemos de hacer la notación de B como un inverso multiplicativo, porque al final de cuentas la división es la multiplicación, pero es la multiplicación de un número real por el inverso multiplicativo de otro número. Entonces, podemos utilizar dos de las notaciones que platicamos en el cuadro anterior. Una que podría ser B a la menos 1 o 1 sobre B. Entonces, utilizando las dos notaciones, ¿cómo nos quedaría? Para escribirlo de forma equivalente. Tenemos el número A, que es el número real cualquiera, multiplicado por el inverso multiplicativo de B. Entonces, podría quedarnos como A por 1 sobre B. ¿Esto a qué sería igual? Sería igual a A multiplicado por B a la menos 1. Entonces recuerden, ya sea 1 sobre B o B a la menos 1, es equivalente y sigue siendo un inverso multiplicativo o un recíproco, ¿vale? Y para que esta multiplicación o división, dependiendo cuál sea la perspectiva que ustedes estén utilizando, sea válida, recuerden que se tiene que cumplir la condición de que B sea diferente de C. Vamos a ver qué nos dice del significado y cómo interpreta este cuadro lo que acabamos de platicar. Nos dice que para dividir un número entre un número diferente de cero, multiplique por el recíproco, ¿vale? Pues es prácticamente lo que nosotros habíamos establecido. Entonces aquí nos dan un ejemplo numérico, que tenemos 3 entre 7, y que esto aquí será igual, pues será igual a 3, pero lo podemos expresar de dos formas diferentes, el recíproco de 7. Uno que sería 3 por 1 entre 7 o igual a 3 por 7 a la menos 1. ¿Vale? Entonces, ahí está dos formas o tres formas de poder expresar precisamente lo que es la operación de la división entre dos números reales. Pero bueno, recuerden que en realidad la división pues es una multiplicación utilizando la definición de los inversos multiplicativos de los números reales, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está la definición de la sustracción y división a partir de los elementos para la sustracción del inverso aditivo y para la división del inverso multiplicativo. Vamos con algunas propiedades que son las propiedades del cociente, que son de mucha utilidad a la hora de que nosotros hacemos algunas operaciones con los números reales, pues en algunos tipos de ejercicios, y también los podemos utilizar pues precisamente para el álgebra. Miren, por ejemplo, tenemos la primera propiedad, que es A entre B, y nos dice que es igual a C entre D, siempre y cuando tengamos que el producto de A por D es igual al producto de B por C.
Entonces tenemos un ejemplo aquí, un ejemplo numérico, donde tenemos 2/5 son iguales a 6/15. ¿Por qué? Porque se cumple que el producto de A por D, que en este caso sería, vean, A por D, en este ejemplo numérico sería 2/15. Ese producto tendría que ser igual al producto de B por C, que sería en este caso 5/6, ¿no? Entonces, efectivamente, 2/15 son 30 y 5/6 son 30. Entonces se cumple que estas dos fracciones pues son equivalentes, son iguales, ¿no? En su valor numérico, ¿vale? De acuerdo a esta propiedad. Tenemos una segunda propiedad de cocientes, donde nos dice que el producto, si tenemos los siguientes tres números reales definidos, que serían A, B y D. Entonces, si tenemos el siguiente cociente, que es el producto de A por D entre B por D, esto tendría que ser igual a A sobre B. Y bueno, si nosotros lo inspeccionamos de forma rápida, tiene lógica, ¿no? Porque D entre D sería igual a 1, entonces nos quedaría A entre B. Es una propiedad que utilizamos mucho cuando realizamos propiedades con cocientes. Un ejemplo numérico, simplemente para ilustrarlo de forma rápida, es que tenemos A, que es igual a 2, B es igual a 5 y D es igual a 3. Entonces primero definimos 2 por 3 entre 5 por 3. Claramente 3 entre 3 es 1 y nos queda como resultado 2/5, ¿vale? Entonces, bueno, ahí sería un ejemplo muy rápido de cómo se aplica esta propiedad. Luego tenemos la propiedad 3. La propiedad 3 se establece lo siguiente. Tenemos dos números reales. Tenemos el número real A y el número real menos B. Entonces está definido un cociente que sería A entre menos B. Esto es equivalente a que nosotros tengamos un cambio de signo, ¿no? Ya sea que lo tengamos en el numerador o en el denominador. Entonces, primero lo tenemos en el denominador, que es B, ¿no? Sería menos B. Pero en este caso lo podemos intercambiar y podría quedar en el numerador, que sería A, entonces nos quedaría menos A entre B. Entonces es totalmente equivalente, se sigue respetando las leyes de los signos. En el primer caso tenemos más entre menos, nos daría menos, y en el segundo caso tenemos menos entre más, que también sería menos, ¿no? Entonces ahí no pasa nada extraordinario, se sigue respetando las leyes de los signos y tenemos el mismo resultado. Y esto es equivalente a tener A menos, que sería un menos 1, multiplicando a la operación A entre B. Tenemos aquí un ejemplo numérico siguiente, en donde tenemos 2 entre menos 5, que será igual a menos 2 entre 5, y que es igual a menos 2/5, ¿vale? Luego tenemos la siguiente propiedad. Voy a hacer una pausa de un minuto y estoy con ustedes en un momento. Gracias, entonces continuamos. Entonces, bueno, nos habíamos quedado en la propiedad 3 y ahora vamos con la propiedad 4. Entonces aquí tenemos dos expresiones con cociente, en las cuales pues se está haciendo una suma o una adición. El primer término sería A entre B más C entre B. Entonces podemos ver que tienen el mismo denominador. Y esto nos lleva a que esto es equivalente a que si nosotros tuviéramos A más C entre B, ¿no? Entonces es una propiedad bastante bien conocida dentro de los números reales. Y si nosotros utilizamos un ejemplo numérico,
podemos ver lo siguiente. Tenemos primero 2 quintos más 9 quintos. ¿Esto a qué es igual? Sería igual a 2 más 9 entre 5. Y lo único que nos quedaría para irla reduciendo es hacer la suma de los dos números reales que se encuentran en el numerador, que sería 2 más 9, nos da como resultado 11 y nos queda 11 quintos, ¿vale? Ahora, vamos con la propiedad 5. Entonces, en la propiedad 5 tenemos A entre B más C entre D. Entonces, esto es equivalente a tener lo siguiente, a tener el producto de A por D más B por C entre B por D, ¿vale? Entonces, aquí también tenemos otro ejemplo numérico, en donde tenemos 2 quintos más 4 tercios. Entonces, si seguimos la regla, nos dice que el denominador lo debemos escribir como un producto de B por D, o sea, el producto de los denominadores, ¿no? Esto es cuando nosotros tenemos denominadores diferentes para las dos fracciones, vamos a llamarlo así. Entonces tenemos 5 por 3, entonces lo que nos queda es seguir la siguiente parte de la propiedad, que sería expresar en el numerador primero A por D, ¿vale? Entonces en este caso sería 2 por 3 más, la propiedad nos dice que tendremos que hacer la multiplicación de B por C, y entonces sería 5 por 4, ¿no? ¿Y esto a qué sería igual? Pues a realizar las operaciones, ¿no? 2 por 3, 6, más 5 por 4, 20, nos da como resultado 26, entre el producto de 5 por 3, que son 15, 26 quinceavos. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tenemos esa propiedad. Y bueno, si ustedes se fijan en la expresión 5, que es la propiedad general y escrita en forma algebraica, pues bueno, nos podemos dar cuenta que sí es equivalente, porque lo único que estamos haciendo al final de cuentas es multiplicar por 1 a cada uno de los términos, o cada uno de los de las fracciones que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Entonces, si las volvemos a separar, por ejemplo, A por D entre B por D, obviamente D entre D es igual a 1 y nos queda como resultado A por B, que es la primera fracción. Y en la segunda tenemos BC entre B por D, entonces B entre B es igual a 1 y nos queda C entre D, que es la segunda fracción, que es lo mismo que podemos ver en el ejemplo numérico, ya que tenemos un producto 2 por 3 entre 5 por 3, obviamente 3 entre 3 es 1 y nos queda 2 quintos, que es la primera fracción, más 5 por 4 entre 5 por 3, entonces 5 entre 5 es 1 y nos queda 4 tercios, que es la fracción que nosotros tenemos, la segunda fracción que está sumando, ¿no? 4 tercios, ¿ok? Luego tenemos la propiedad número 6. La propiedad número 6, que es dos fracciones, una que es A entre B, multiplica a la fracción C entre D, entendido que A, B, C y D son números reales. Entonces esto es equivalente a que nosotros tengamos el producto de A por C en el numerador, y en el denominador el producto de B por D. Vale, una propiedad que se aplica pues muy seguido cuando nosotros realizamos operaciones entre números reales. Entonces, bueno, ¿qué nos dice? Bueno, vamos a ver el ejemplo numérico, a describirlo, de la propiedad 6, y tenemos una primera fracción definida, que serían 2 quintos, ¿no? Que multiplica a 7 tercios. Entonces tenemos que eso es equivalente a tener 2 por 3 entre 5 por 3, por lo cual nos daría como resultado 2 por 7, 14, entre 5 por 3, 15, ¿vale? Entonces ahí estaría ese ejemplo para para esta propiedad 6. Ajá. Y la última propiedad que nos indica en este cuadro es la propiedad 7, en donde tenemos definidos 4 números reales, A, B, C y D. Y y bueno, se nos explica cómo podemos hacer esta división. Entonces recuerden que la división es una multiplicación de un número real cualquiera por el inverso multiplicativo de otro número. Ajá. Entonces, por lo tanto, esto quiere decir que entonces la fracción C por D la podemos expresar como un recíproco o como un inverso aditivo. Perdón, un inverso multiplicativo, perdón, inverso multiplicativo. Ajá, cuando estamos hablando de la división es inverso multiplicativo. Entonces, ¿cómo podemos expresar este C entre D como un inverso multiplicativo? Pues bueno, sería A entre B por D
entre C. Entonces, si nosotros tenemos una fracción, vamos a decirlo coloquialmente, lo que tenemos que hacer es cambiar de posiciones. El denominador pasa a ser el numerador y el numerador al denominador para establecer que se puede escribir como un recíproco o como un inverso multiplicativo, que es lo que está haciendo aquí, ¿no? C entre D lo expresa como D por C. Entonces, este cambio es lo que nos permite cambiar el símbolo de la división por un símbolo de multiplicación. Entonces, ahora sí podemos realizar la multiplicación de acuerdo a lo que se establece en la propiedad 6, que sería el producto de A por D entre B por C. Tenemos un ejemplo numérico, que son 2 quintos entre 7 tercios. Entonces, 7 tercios, hacemos el cambio de posición para convertirlo en un inverso multiplicativo o un recíproco y nos quedaría 3 séptimos. Pero entonces al hacer este cambio, pues obviamente este símbolo que es división cambia por un signo que es multiplicación. Entonces nos queda 2 por 3, 6, utilizando la propiedad 6, y 5 por 7, 35, que nos daría como resultado 6/35, ¿vale? O 6 sobre 35. Entonces estas son algunas de las propiedades de los cocientes. Bueno, entonces vamos a ver qué otra propiedad o qué otras definiciones tenemos. La siguiente, tenemos una relación o relaciones entre A y menos A. O sea, es un número real A y su inverso aditivo que sería menos A. Entonces nos dice que se pueden cumplir las siguientes relaciones. La primera, que si A es positiva, entonces menos A como consecuencia tiene que ser negativa. Y por otro lado, que si tenemos que A es negativa, entonces menos A tiene que ser positiva, ¿vale? Se puede prestar un poco a confusión la segunda propiedad, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que A puede ser un número negativo, ¿vale? Por ejemplo, podemos decir que A es igual a menos 3. Entonces, obviamente, como está definido que A es un número negativo, entonces al tener menos A sería la multiplicación de menos por menos, nos daría positivo. Entonces, es por eso que nos dice que menos A es positivo, ¿no? Entonces, hay que tener ahí cuidado con esa, con esa relación, pero simplemente es de tener en cuenta qué es lo que está sucediendo, ¿no? Vale, entonces ahí está una de las relaciones que se pueden cumplir. Luego, seguimos con otra relación que es de comparación, o propiedades de comparación, y tenemos dos, eh, pues sí, dos comparaciones que podemos hacer entre dos números complejos, que también ya son bastante conocidas. La primera es que tenemos dos símbolos, bueno, más bien, primero vamos a definir dos símbolos. Tenemos este símbolo que significa mayor, ajá, mayor que, y el otro símbolo que significa menor que. El mayor que siempre pues sí, siempre la punta va a estar dirigido hacia el lado derecho, ¿no? Ajá. Mientras que en el menor que, la punta de este símbolo va a estar dirigido hacia el lado izquierdo. Entonces, primero tenemos la relación A mayor que B. Como la definición nos dice que entonces, si tenemos la resta de A menos B y que el resultado de esto es positivo, entonces se dice que A es mayor que B como tal. Luego, en el segundo, en menor que, tenemos A menor que B. Para que se pueda establecer esta relación, se debe de cumplir lo siguiente, o la siguiente definición, que tenemos que A menos B. Entonces, si realizamos esta resta, entonces, y si el resultado es negativo, entonces podemos establecer que A es menor que B, ¿vale? Y luego tenemos una ley que le llamamos la ley de la tricotomía. La ley de la tricotomía, tal y como nos lo dice lo siguiente, se define para dos números reales que nosotros tengamos, dos números reales cualquiera. Entonces se va a establecer alguna de las relaciones, la cual alguna de ellas tendrá que ser verdadera. Y que son tres. Uno es la igualdad, ya sea que A y B se relacionen en el sentido de que A sea igual a B, o que pueda haber alguna comparación en el que A sea mayor que B o A menor que B. Entonces la ley de tricotomía establece que si nosotros tenemos dos números reales, se debe de cumplir algunas de estas, pues sí, algunas de estas leyes de comparación, ¿vale? Que sería la igualdad o la propiedad, ya sea para aplicar el mayor que o el menor que.
¿vale? Propiedades comparativas, ¿vale? Entonces, luego, tenemos otra que es la ley de los signos. Y la primera, bueno, nos dice que si tenemos dos números reales y que si estos tienen el mismo signo, entonces el producto A por B o la división A entre B serán positivos, ¿no? O sea, las operaciones que podamos realizar. Luego, también nos dice que si tenemos esos números reales, que sería A y B, y que si estos tienen signos contrarios, entonces ya sea que el producto de A por B o la división de A entre B tendrán que forzosamente ser negativos, esto siguiendo las leyes de los signos. También, bueno, cuando hagamos operaciones con números reales, pues claramente nos vamos a encontrar con operaciones definidas que son con exponentes y radicales, ¿no? Entonces, primero sobre la notación exponencial. Nos dice que en caso general tenemos que n, o sea, el exponente será cualquier entero positivo, ¿ok? Entonces aquí se nos da un ejemplo donde tenemos a la n y esto que será igual a multiplicar por sí mismo el valor de a, el número de veces que nos está indicando n, ¿no? Entonces aquí se nos está dando un ejemplo general de forma explícita que entonces a se tendrá que multiplicar repetidamente por sí mismo por el valor que nos esté diciendo n, ¿no? O sea que tendremos n factores de a, ¿no? Multiplicándose para poder definir precisamente pues sí, esta operación con un exponente, ¿no? Aquí nos ilustran algunos casos, por ejemplo, si tenemos a elevado a la 1, pues sería igual a tener a, ¿no? Multiplicado pues simplemente por la unidad, ¿vale? Sería, por eso tenemos el valor de a. Luego tenemos a al cuadrado, entonces es multiplicar por sí mismo dos veces a, que sería a por a. A al cubo, pues sería multiplicar por sí mismo tres veces a, o que sería, en este caso a, sería la base y en el exponente. Entonces sería multiplicar la base por sí misma tres veces, a por a por a. Y luego tenemos a la sexta, entonces sería multiplicar a la base seis veces por sí mismo, ¿no? A por a por a por a por a por a, ¿no? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ok? Entonces sería esa la forma ilustrativa general para el caso cuando nosotros tenemos una notación exponencial. Entonces recuerden que a es la base y n es el exponente, ¿ok? Aquí tenemos algunos ejemplos numéricos que seguramente ya no son desconocidos por ustedes, pero simplemente es para que nos quede claro cómo funciona esta notación exponencial y cómo se realizan algunas operaciones. Aquí tenemos 5 a la cuarta, ¿no? Donde la base es 5 y el exponente es 4, ¿no? Entonces esto significa que la base la tenemos que multiplicar por sí mismo 4 veces. Entonces sería 5 por 5 por 5 por 5, ¿no? Si realizamos esta operación nos da como resultado 625. Luego tenemos lo siguiente que sería un medio a la potencia 5. Entonces hay que multiplicar 5 veces por sí mismo un medio. Entonces aquí tenemos la forma explícita que sería un medio por un medio por un medio por un medio por un medio. O sea, 5 veces que nos daría como resultado 1 sobre 32. ¿Vale? Luego tenemos lo siguiente que es menos 3 al cubo. ¿Vale? Entonces esto es multiplicar 3 veces por sí mismo 3. Entonces recuerden aquí, pues tenemos que tomar en consideración las leyes de los exponentes. Lo podemos hacer de forma tradicional, sería menos por menos más, y luego más por menos, pues obviamente nos daría menos. Pero también se puede aplicar una regla que ya es bien conocida, que todo número, eh, sí, todo número real negativo elevado a una potencia non, que en este caso sería el 3, nos tendrá que dar como resultado en cuanto al signo, un signo negativo, ¿no? Entonces sería, de entrada sabemos que es menos 3 elevado al cubo, pues entonces sería negativo, ¿no? El signo. Y tendremos que multiplicar la base pues 3 veces por sí mismo, que nos daría 27, menos 27, ¿vale? Y tenemos otro ejemplo donde tenemos menos un tercio a la cuarta. Entonces, si nos encontramos con esta división, perdón, con este exponente, o bueno, más bien, si esta división negativa elevada a la exponente 4, pues como tenemos, podemos aplicar pues sí, algo que conocemos también de forma muy utilizada dentro pues sí, de la aritmética y el álgebra de los números enteros, que entonces si tenemos un número negativo elevado a un exponente positivo, entonces el signo va a ser positivo, ¿no? Entonces, este es el caso, el 4
es una potencia par. Entonces esa potencia par nos está definiendo que el signo de esta operación pues va a ser positivo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, aquí ya tenemos el caso que sería 1/81, positivo. Y ya lo que nos quedaría hacer la multiplicación pues de la base 4 veces por sí mismo y pues llegaríamos a este resultado. Aquí nos lo muestran, ¿no? De forma explícita, tenemos -1/3 multiplicado por sí mismo 4 veces y como resultados, unos resultados individuales que sería el producto de dos, ¿no? Que serían de dos, pues sí, de -1/3 por -1/3, que nos da como resultado -1/4, y luego -1/3 y -1/3, que nos da -1/9. Perdón, dije -1/4, pero no, aquí nos está diciendo que es 1/9 y 1/9, ¿vale? Disculpen ahí por esa pequeña imprecisión. Entonces recuerden, es -1/3 y -1/3, 1/9, ¿no? Es positivo, menos por menos es más, y luego -1/3 por -1/3, es 1/9, ¿no? ¿Vale? Y esto aquí sería igual a 1/81, ¿vale? Entonces ahí está alguna operación. Luego tenemos algunos otros ejemplos donde tenemos lo siguiente, tenemos un número real C multiplicando a la n. Entonces nos dan algunos ejemplos numéricos. Tenemos, por ejemplo, 5 que multiplica 2 a la 3 o 2 al cubo. Por lo cual, pues primero tendremos que resolver la potencia, que sería 2 al cubo, que nos daría como resultado 8, y luego multiplicar 5 por 8, que nos daría como resultado 40. Luego tenemos otro ejemplo, que es menos por 2 a la 3, ¿no? Entonces, aquí en este caso, pues tenemos leyes de los signos. Claramente, 2 al cubo, pues será en este caso un número positivo, porque la base es positiva, ¿no? Entonces tenemos menos 5 por 8, nos da como resultado menos 40, ¿no? Utilizando leyes de los signos, menos por más, pues obviamente será menos. Luego tenemos menos 2 a la cuarta. Aquí en este caso nos dará negativo. Si ustedes recuerdan lo que ahorita estuvimos platicando hace un momento, eh, resulta que cuando tenemos una base que está acompañada por un signo negativo y está acompañada de un exponente que es par, entonces pensamos directamente que tiene que ser un signo positivo, tendrá que ser un signo positivo en el resultado. Sin embargo, aquí no se nos está indicando que dentro del paréntesis se encuentra el signo menos. Entonces, por lo tanto, esto podría escribirse de la siguiente forma o reescribirse de la siguiente forma, que sería menos a la 2/4. Entonces, este menos se va a aplicar directamente al resultado de 2 a la cuarta, que sería 16. Entonces, 16 por menos sería menos 16. Hay que tener mucho cuidado con esta propiedad, o bueno, cuando nos encontremos precisamente este tipo de notación, si no se nos está indicando, como en los casos anteriores, por ejemplo, en el caso de -1/3 a la cuarta, que el menos se encuentra dentro del paréntesis, y si en el caso como el que estamos platicando ahorita, el menos no se encuentra indicado dentro de un paréntesis, eso quiere decir que va después de la operación de exponentes. Entonces primero tendremos que realizar esa operación exponencial, o bueno, esa operación con un exponente, mejor dicho, y ya después ese resultado multiplicarlo con el signo negativo, ¿vale? Luego, tenemos otro ejemplo, que es 3 por menos 2 a la 3. Ajá. Entonces aquí en este caso el menos 2 sí se encuentra dentro del paréntesis, entonces podemos hacerlo, la operación o la definición que hemos estado utilizando, que cualquier número negativo elevado a una potencia non, entonces tendría que ser negativo. Entonces, obviamente el resultado aquí sería menos, y 2 elevado a la 3 sería 8, entonces sería menos 8. Menos 8 multiplicado por 3 nos daría como resultado menos 24, ¿vale? Entonces, bueno, hay unas precisiones en cuanto a nosotros cómo utilizamos las propiedades para operaciones con exponentes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos con lo siguiente. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Pues bueno, vamos a hablar sobre exponentes que son en exponente cero y negativos, o sea, no positivos. Para la definición, obviamente A, que será la base, tendrá que ser diferente de cero. Entonces, por definición, tenemos que A elevado a la 0 será igual a 1.
y que a la menos n se puede expresar como 1 sobre a la n, ¿no? Utilizando la notación del recíproco, ¿vale? Entonces, por definición, tenemos unos ejemplos, por ejemplo, 3 a la 0, aquí será igual, pues será igual a 1, ¿no? Por definición. Luego tenemos otro ejemplo que tenemos menos raíz de 2 a la 0. Entonces, tomando en consideración la definición anterior, aunque sea un número real negativo, como resultado tendremos que será igual a 1. Ahora, tenemos otros dos ejemplos para la definición o para la notación del recíproco. Entonces tenemos 5 a la menos 3, que esto que será igual a 1 entre 5 al cubo, ¿no? O tenemos menos 3 a la menos 5, y esto sería equivalente a tener a 1 entre menos 3 elevado a la 5, ¿vale? Entonces aquí se ilustran algunas de esas propiedades o definiciones para los exponentes 0 y negativos, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, que son algunas leyes de los exponentes para los números reales a y b y enteros m y n, ¿no? Donde a y b pues, son las bases y m y n pues, son los exponentes, ¿no? Tenemos una primera ley que nos dice, tenemos a elevado a la m por a elevado a la n. Entonces esto, como tenemos la misma base, entonces sería a, y tenemos que hacer la suma, o podemos hacer la suma de los exponentes, que sería m más n. Entonces tenemos un ejemplo numérico que es 2 a la 3 por 2 a la cuarta. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Sería igual a la misma base 2 elevado a la suma de los exponentes, que sería 3 más 4. Entonces tendríamos 2 a la 7 y como resultado nos daría 128. Tenemos la segunda ley, donde tenemos entre paréntesis a la m y esto elevado a una potencia n. Entonces esto es equivalente a tener a y la base a, y definimos su exponente con la multiplicación de los mismos, que sería m por n. Entonces sería a elevado a la m por n. Entonces sería un ejemplo numérico, tenemos 2 tercios elevado a la cuarta. Entonces habría que multiplicar los dos exponentes, que sería 3 por 4, nos daría 12, y la base pues es 2, 2 a la 12, ¿no? Esto como resultado sería 4096, ¿no? Otra ley, tenemos en este caso el ejemplo 3, o bueno, la ley 3, donde tenemos dos números reales que se multiplican, a por b. Entonces la base sería el producto de a por b elevado a una potencia n. Entonces, utilizando alguna propiedad o una ley, nos dice que esto es equivalente a tener a elevado a la n por b a la n. Tenemos un ejemplo, tenemos 20, ¿no? Un ejemplo numérico, 20 al cubo. Entonces 20, si lo descomponemos en factores, sería 2 por 10, ¿no? Todo eso elevado a la 3. Entonces esto sería equivalente a tener 2 al cubo por 10 al cubo. Entonces tendríamos como resultado 2 por 3, 2 a la 3, perdón, es 8, y 10 a la 3 son 1000. Entonces 8 por 1000, 8000, ¿no? La idea es que con estas leyes o propiedades, nosotros cuando nos encontremos con estas operaciones, muchas veces pues podamos reescribirlas o escribirlas de otra forma, a modo de que, o de formas equivalentes, a modo de que nosotros podamos utilizar estas propiedades para poder reducir algunas expresiones o algunas operaciones, o que estas operaciones les demos alguna forma apropiada para que nosotros podamos realizar algunas operaciones de forma más adecuada, ¿no? Tenemos la ley 4, en donde tenemos a entre b elevado a la n. Esto es equivalente a tener a la n entre b a la n. Un ejemplo numérico que es 2 quintos al cubo, se puede reescribir de acuerdo a esta ley como 2 al cubo entre 5 tercios, y esto es igual a 8 entre 125. Luego tenemos la ley 5, que se divide en dos puntos. Primero el a, que es a la m entre a la n. Esto aquí es equivalente o es igual a tener a la m menos n, ¿no? Lo único que hacemos es una resta de esos exponentes, ¿no? Tenemos un ejemplo numérico, tenemos 2 a la quinta entre 2 tercios. Esto aquí sería igual, 2 a la 5 menos 3, que nos da como resultado 2 a la 2, y esto es igual a 4. Y otra forma de escribirlo, que sería a la m entre a la n. Entonces, utilizando directamente la definición del recíproco, esto aquí sería igual, sería a1 entre a la n menos n. Y tenemos un ejemplo numérico, 2 tercios entre 2 quintos. Esto aquí es igual. Tenemos a 1 entre 2 a la 5 menos 3. Ajá. Se suman
esos exponentes y tenemos 1 entre 2 a la 2, y esto nos da como resultado 1 entre 4 o un cuarto, ¿vale? Entonces, bueno, estas son algunas leyes de los exponentes para los números, números reales. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? Ya vamos a abarcarlos de forma muy rápida, ya para terminar con esta parte. Y entonces, pues vamos a platicarlos, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos x, que es la base, y está elevado a diferentes exponentes. Primero es x a la 5 por x a la 6 por x a la 12. Entonces, utilizando las leyes o propiedades vistas anteriormente, como se trata de la misma base, nosotros podemos hacer la suma de los exponentes. Entonces sería si x a la 5 más 6 más 2, entonces nos daría como resultado 13, entonces sería x a la 13. Luego tenemos 3 por s por t a la cuarta. Entonces nosotros podemos expresar esta operación de la siguiente forma, como 3 a la cuarta por 6 a la cuarta por t a la cuarta, ¿no? Lo que nos daría como resultado 3 a la cuarta 81, s a la cuarta y t a la cuarta. Luego tenemos c a la 8 entre c al cubo, utilizando las propiedades anteriores, lo podemos expresar como una resta de los exponentes si tenemos la misma base, entonces sería c elevada a la 8 menos 3, que sería c a la quinta, ¿no? Luego tenemos otro ejemplo, y a la quinta y todo ello elevado a la séptima. Entonces recuerden que aquí multiplicamos los exponentes. Entonces sería 5 por 7, 35, entonces sería y a la 35. Luego tenemos una expresión fraccionaria que sería p entre 2 elevado a la 5. Esto es equivalente a tener a p a la quinta entre 2 a la quinta. Entonces, p a la quinta no conocemos el valor de p, entonces simplemente lo dejamos indicado de forma algebraica entre 2 a la quinta, que sería 32. Y luego tenemos u a la 3 entre u a la 8, utilizando también algunas de las propiedades anteriores, lo podemos escribir como 1 entre u a la 8 menos 3, ¿no? Lo que nos daría como resultado 1 entre u a la quinta, ¿vale? Entonces son ejemplos de cómo podemos aplicar estas leyes o propiedades de los exponentes para los números reales, ¿vale? Con exponentes enteros. Entonces, bueno, por el momento sería todo. Y hasta aquí dejaríamos esta parte sobre algunas propiedades que podemos aplicar o leyes de los números reales pues para algunas operaciones que nosotros realizamos directamente con el campo de los números reales, siguiendo algunas propiedades muy explícitas y también tomando en consideración lo que platicamos, ¿no? De forma muy rápida como repaso, que son las propiedades o los axiomas de campo que definen precisamente las operaciones dentro de los números complejos, ¿ok? Y algunas otras pues propiedades, ¿no? Por ahí como la ley conmutativa, la ley asociativa, etcétera, ¿vale? Entonces, continuamos en una próxima sesión y espero que se haya entendido de forma general lo que estuvimos platicando en esta sesión. Saludos y que se encuentren muy bien.